en esta noche de viernes, mi amado hermano. Damos gracias a Dios porque te puedes unir a nosotros para compartir la palabra de Dios. En esta semana, una de las semanas más importantes del año, el domingo estaremos celebrando el día del Pentecostés. Y lógicamente en toda esta semana hemos estado inmersos en predicar la palabra de Dios y también en la búsqueda de la presencia de Dios para que nos respalde con poder en todo lo que hagamos para su gloria y la extensión de su reino. Hoy vamos a hablar de este tema, así que voy a invitarte a ir a la palabra de Dios que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y vamos a leer dos pasajes de las Escrituras en lo que vamos a ver en esta noche. Uno se encuentra en 1 Samuel y el otro en 2 Samuel, capítulo 6. Vamos con 1 Samuel 7, 1 al 2, y dice la Escritura: vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Segunda de Samuel 6, 11, 12 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a buscar, a desear y anhelar tu presencia. Háblanos en esta noche, Señor, a través de tu palabra, y ministranos, Padre Celestial, para que seamos bendecidos con poder de lo alto. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título que es una pregunta: ¿Saúl u Obed-edom? Mire, una de las cosas más frustrantes o que causa más frustración en la vida cristiana es perder el sentido de la presencia de Dios, es venir a la iglesia y ver a los demás cómo experimentan las cosas del Espíritu, a la manera que Dios se manifiesta en cada vida particular, y uno ser un simple espectador en la vida. La presencia de Dios, hermano, o la manifestación poderosa de su gloria, o el mover poderoso de su Espíritu, es esa revelación del poder de Dios y sus atributos en nuestra vida. Con todo lo que implica eso. Eso implica conocimiento de Dios, transformación de vida y bendiciones en todo sentido. Se supone que eso es lo que debemos experimentar y buscar como creyentes. Ese fluir poderoso de Dios que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, que nos permite esa presencia, ese fluir, enfrentar los desafíos de este mundo que no podemos afrontar con nuestra finitud humana y con nuestra capacidad. La presencia de Dios te da evidencia de que Dios está contigo y que lo que estamos hablando no es simplemente un mensaje filosófico o intelectual. Te da confianza porque puedes descansar, porque sabes que Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aprovechando este tiempo de Pentecostés, quiero hacerte un llamado en esta noche para que busques a Dios y su presencia. Aun cuando no nos estamos congregando en los templos, todos tenemos la responsabilidad de mantener nuestra relación con Dios. Y tenemos la responsabilidad y sobre todo la necesidad de buscar a Dios y su presencia. Como usted ve, los tiempos, no solamente en este mundo, sino en nuestro propio país, van cambiando y usted sabe que no es para bien. Las tinieblas se ciernen y necesitamos buscar de la presencia de Dios y a Dios
para que se manifieste poderosamente. Las tinieblas no entienden otro lenguaje que no sea la manifestación poderosa de la presencia de Dios. Y como pentecostal que somos, es importante que usted invierta tiempo en el Espíritu Santo de Dios, que no lo llame solamente para que te sane, que parece para lo único que lo quiere la gente, sino para que le conozcas, para que le honres y Él pueda orar con toda la integralidad que le caracteriza en tu vida. ¿Por qué? Porque lo que marca la diferencia en cualquier vida es la manifestación poderosa de la presencia de Dios, la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios. Lo que voy a hacer es que voy a tomar la vida de dos personas en esta mañana que experimentaron la presencia de Dios. Ya usted lo vio en el título. Cómo Dios en su gracia se les reveló poderosamente, les bendijo grandemente y su presencia les fue concedida para que fueran gente de victoria y que dieran a conocer al Dios de los cielos. Aunque los dos recibieron grandes oportunidades, usted verá que los dos no valoraron igual la presencia. Entonces déjame mostrarte las dos reacciones ante la presencia de Dios y el final de cada una de ellas para que tomes en serio este asunto en este tiempo. Y vamos con la primera reacción. La primera reacción es la de Saúl y es la presencia de Dios ignorada. Dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 7, 1 y 2, que es el primer versículo que vamos a leer. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Primera de Crónicas capítulo 13, capítulo 13, versículo 2 al 3 dice: Y dijo David a toda la asamblea de Israel: Si os pareciere bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Vamos a ubicarnos en contexto de lo que acabo de leer, para los que no han leído la historia. En el tiempo del sacerdote Elí, los filisteos tomaron el arca del pacto, derrotando al pueblo de Dios en batalla. El arca, como usted sabe, es el lugar de la morada de Dios con su pueblo. En el arca es donde se manifiesta la presencia tangible de Dios para con su pueblo. Al tomarla los filisteos, todo tipo de juicios vinieron sobre esta nación, hasta que devolvieron el arca a Israel. Y cuando el arca fue enviada nuevamente a Israel, quedó, la dice la Escritura ahí, acabamos de leer, en casa de Abinadab, y él y su hijo Eleazar se encargaron de cuidarla. Y dice la Escritura que estuvo allí durante 20 años, en otras palabras, completamente olvidada. En este tiempo, Saúl sube al trono, convirtiéndose en el primer rey de Israel. Y Dios le da un poderoso llamamiento, y es bueno que usted se lea ese poderoso llamamiento sobre Saúl. La Biblia dice y describe su llamado hecho patente y confirmado especialmente por la presencia de Dios. Samuel, que era el profeta de Dios en ese momento, fue el encargado de ungirle como rey y revelarle lo que Dios tenía para su vida. En 1 Samuel capítulo 10, versículo 7, Samuel le dijo a Saúl: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, porque le estaba mandando a un lugar donde tenía que ir para recibir confirmación de lo que Dios iba a hacer con su vida. Y serás mudado en otro hombre. Yo quiero que usted medite
en lo que acabo de leer. No estamos hablando de una experiencia superficial. Dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y más adelante, usted sigue leyendo, y Saúl lógicamente va y hace lo que le mandan, y dice la Escritura en el versículo 10, y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Como usted ve, el primer rey de Israel comienza su ministerio y su reinado saturado de la presencia de Dios. Entonces Saúl sabía por experiencia que era la presencia de Dios. Nadie se lo había contado, lo había vivido de primera mano. Y usted pensará lógicamente que Saúl se convirtió en un buscador constante de esa presencia. Pero cuando tú lees toda la vida de Saúl, te das cuenta que Saúl nunca se preocupó por el asunto de la presencia. Él jamás visitó el lugar donde estaba el arca. Y hay una sola referencia a usarla en una de sus batallas y nada más, y ni siquiera el arca tuvo preeminencia en ese momento. De hecho, cuando David decide traer el arca, la evaluación que da el Espíritu Santo de Dios que registra la palabra, dice, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Recuerde que el arca simboliza la presencia de Dios. Lo que David está diciendo, yo quiero traer el arca a Jerusalén, porque desde los tiempos de Saúl no hemos olvidado de la presencia de Dios. Entonces, la vida de Saúl es el vivo ejemplo de aquellos que ignoran deliberadamente la presencia y cosechan las consecuencias. Yo te voy a dar solo 2 ejemplos por los cuales no debes ignorar su presencia. En primer lugar, si tú ignoras la presencia de Dios, vas a ser propenso a cometer errores garrafales. No voy a referirme aquí al error clásico de Saúl de no exterminar a Amalek y todas las justificaciones que dio delante de Samuel para ocultar su desobediencia. De eso se ha hablado bastante. Me voy a referir a un incidente menos dramático aparentemente, pero que igual ilustra cómo actúan los que están alejados de la presencia. La Biblia relata este hecho en 1 de Samuel capítulo 14, léaselo en su casa, y relata el plan de Jonatán, hijo de Saúl, y la derrota de los filisteos. Básicamente, la Biblia dice en ese capítulo 14 que los filisteos han atacado al pueblo de Dios y la batalla ha llegado a un punto muerto, y Jonatán toma la iniciativa y, confiando en Dios junto a su escudero, se dirigen al campamento filisteo y les piden a Dios que le confirme con una señal que lo que ellos están haciendo viene de Él y es su voluntad. La Biblia dice en el capítulo 14, versículo 10, ellos dijeron: subid a nosotros. Si ellos nos dijeren, entiéndase los filisteos, ellos le pusieron, fue la manera que encontraron de verificar que era de Dios. Dice, si los filisteos nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto no será por señal. La Biblia dice que la señal se cumple. Jonatán obtiene una victoria sobre ese grupo de filisteos que provoca un pánico generalizado en el ejército, lo cual es aprovechado por el ejército israelita que estaba en inanición en ese momento para vencer a los filisteos. Y la Biblia describe en el versículo 23, y dice la Escritura, y así salvó Jehová a Israel aquel día. Ahora, mientras esto estaba pasando, el sabio Saúl había juramentado al pueblo. En otras palabras, había puesto un juramento y había declarado maldición sobre el que quebrantara el juramento. Aparece allí en el versículo 24 y dice que Saúl le dijo al pueblo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, y pan aquí no significa el pan literal, está refiriéndose a cualquier tipo de comida, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan o había probado comida. De hecho, la Biblia dice que cuando ellos entran en el bosque para combatir a los filisteos, había miel suficiente, pero nadie se atomó a tomarla
por temor al juramento. Pero Jonatán estaba combatiendo y no sabía absolutamente nada del juramento, así que comió de la miel. Pero peor aún, este juramento necio de Saúl, que para nada venía de la presencia de Dios, hizo que muchos de los soldados, por el cansancio y por el hambre, cuando tomaron el botín de los filisteos, se abalanzaron sobre ovejas y vacas, las sacrificaron y se le estaban comiendo cruda mezclada con sangre. Saúl lógicamente tuvo que intervenir y hacer las cosas correctamente. Ahora, cuando usted llega a este punto, usted piensa que todo se ha acabado, pero los problemas continúan. Saúl decide consultar a Dios, por fin, para el resto de la batalla, y Dios le responde. ¿Cómo le responde? No le responde. Esa fue la respuesta que Dios le dio. Entonces él se da cuenta de que algo no está funcionando y decide echar suerte sobre él y Jonatán y el pueblo para ver de quién es el problema. Y la Biblia dice que cuando echan la suerte sale Jonatán sobre el asunto del juramento y la maldición. Y Jonatán lógicamente confiesa haber comido la miel y ser culpable. Y solo se salva porque cuando tú hacías un juramento, lógicamente tenía que cumplirlo, era lo que establecía la ley. Y solo se salva porque el pueblo interviene y dice la Biblia en el versículo 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel, no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. En ese momento a Saúl se le olvidó la victoria que habían obtenido y cómo Dios había respaldado a su hijo. En otras palabras, si tú no buscas la presencia de Dios, puedes cometer errores garrafales que van a afectar tu vida personal, la vida de la gente que amas y vas a deshonrar a Dios. Pero no solamente, vas a caer derrotado ante los enemigos de tu alma. O si no eres derrotado, esos enemigos que todavía atacan tu vida y que permanecen en tu vida van a persistir constantemente como los filisteos contra el reino de Israel. Entonces, usted tiene que consultar a Dios, hermano, buscar a Dios, dejar que Dios le ministre, que su espíritu venga con poder sobre su vida a la hora de hacer promesas, antes de tomar decisiones trascendentales que involucran a terceros o que le dan a usted la mayor responsabilidad y Dios está involucrado en el asunto. Cuando usted estaba fuera de Cristo, usted tomaba las decisiones que le parecían en su sabiduría, en lo que tenía a la mano, pero ahora usted está en Cristo Jesús y Él tiene muchas cosas que decirte, pero lo hará cuando le preguntes y busques su presencia. En otras palabras, necesitas el testimonio del Espíritu de Dios hablándote para caminar en la voluntad de Dios. Cuando hagas eso no significa que no puede que te equivoques, pero sí significa que siempre vas a encontrar la guía de la tercera persona de la Trinidad guiándote en tu vida y serás menos propenso a cometer errores de los cuales después te tengas que arrepentir. Pero hay otro elemento más. Si tú ignoras la presencia de Dios, al final vas a ser engañado por las tinieblas. Eso es algo que la gente no acaba de comprender. Las personas piensan que ellos todavía pueden jugar con las tinieblas e ignorar lo de Dios. Saúl ignoró, cuando usted se lee su vida, una y otra vez la presencia de Dios, al punto que la Biblia dice que fue desechado como rey. Y en el ocaso de su reinado, los problemas con los filisteos vuelven a regresar. La Biblia dice en 1 Samuel 28, 5, 7 lo siguiente: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación.
procese lo que le acabo de decir. Ahí tienes a un hombre que ha vivido ignorando la presencia de Dios y la oscuridad ha tomado control de su vida. Tienes a un hombre que ha ignorado la presencia de Dios y cuando más la necesita no hay presencia de Dios. Porque si tú ignoras la presencia de Dios, no vas a tener recursos para enfrentar los desafíos espirituales de la vida. No tendrás la sobrenaturalidad de Dios presente para respaldarte y eso te va a frustrar. Pero sobre todo, cuando vengan esos desafíos que no puedes vencer con tu fuerza, que no puedes vencer con amistades, con reputación, con pastillas, cuando esas cosas no te puedan ayudar, te va a entrar temor, como le pasó a Saúl, y tu corazón se va a turbar, y tu vida va a caer en un estado depresivo y deprimente, porque no ves salida. Entonces, ¿de qué importante es la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestra vida? No es un asunto solo de sanidad, es un asunto de derrota y victoria. ¿Y sabe lo que pasa con la gente que no supera la fase esta que le acabo de mencionar? El dolor le va a consumir y buscan la primera solución que aparezca, aunque esa solución sea consultar a las tinieblas. En el mundo, hermano, hay dos fuerzas en operación: el espíritu de este mundo, el espíritu del anticristo o el espíritu de Dios. Y somos guiados por alguno de los dos. El Espíritu Santo es Dios y no tiene límites y siempre te va a conducir en paz y en victoria. Y quiero recordarle algo más. El impacto de las tinieblas difiere en grado de magnitud en las personas. Yo quiero que usted mire cómo terminó Saúl después de ignorar la presencia y buscar la respuesta en las tinieblas. Dice Samuel 31:6, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Y dice más adelante, y así murió Saúl aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. ¿Usted quiere ver final más triste que eso? Ahora quiero que se remonte cuando Saúl recibió el llamado. Mire la diferencia que hay. Cuando recibió el llamado, la unción de Dios estaba sobre él, pero al final de su vida terminó controlado por las tinieblas y la gente más preciada alrededor de él recibió su legado. En otras palabras, casi todos murieron. Entonces, déjame terminar este punto. La triste historia de Saúl se repite en muchos dentro de nuestras iglesias. Van siguiendo a Jesús de lejos, sin compromiso, reteniendo en una mano lo de este mundo y tratar de tomar con la otra lo de Dios. Tiempo sin orar, sin clamar, sin postrado delante de la presencia de Dios, siendo completamente codependiente de este mundo y sus deseos, no queriendo abandonar antiguas creencias, creer que el mundo te puede ofrecer algo mejor que Dios. Hermanos, estamos viviendo un tiempo que es momento de ser investidos con poder de lo alto. Es tiempo de decirle a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. La presencia no es un lujo a disfrutar, hermano, es una necesidad a buscar y Dios está más que dispuesto para darla. El salmista lo sabía y declaró, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Qué poderosa palabra. Ahora vamos a ver la segunda reacción. Obed-Edom, la presencia anhelada. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 10-12 dice, de modo que David no quiso traer el arca de Jehová a la ciudad de David porque Usa había muerto y la hizo de llevar a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Todo el mundo no es como Saúl.
Siempre hay gente que valora lo más preciado de Dios. Obed-Edom es del tipo de persona que no está dispuesto a renunciar a la presencia de Dios de ninguna forma. Su historia con la presencia de Dios podríamos que comienza con una casualidad mortífera, pero comienza con una casualidad. Obed-Edom era un levita originario de una ciudad llamada Gat-Rimón, que era de la tribu de Dan. En este tiempo, David, que sí sabía de presencia de Dios, decide traer el arca del pacto a Jerusalén. Mientras llevan el arca de donde estaba, la carreta donde la lleva tropieza y Usa toca el arca y muere. En este lugar donde sucedió esto, vivía Obed-Edom, y David ordena que el arca fuera depositada en su casa, donde estuvo durante 3 meses, hasta tanto él viera cómo llevarla a Jerusalén. Entonces, la presencia de Dios llega a casa de Obed-Edom de la manera más inesperada, y dice la Biblia que él es bendecido de manera poderosa. Y como veremos, él se convierte en un hombre totalmente cambiado. Hay 2 cosas con relación a la presencia de Dios que quiero que notes en la vida de Obed-Edom y que son para nosotros también. Esas cosas nos muestran cuán importante es la presencia de Dios y por qué lo de Dios, su presencia, su espíritu debe ser un anhelo constante en nuestra vida. En primer lugar, si tú tienes la presencia de Dios, si el Espíritu de Dios te está respaldando poderosamente, serás bendecido en todas las áreas de tu vida. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice la Biblia: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y le fue dado aviso al rey que Dios estaba bendiciendo su vida. Mira, hermano, tiene que haber pasado algo tan poderoso, tan impactante y especial en esa casa para que la Biblia registre eso. Dice la Escritura que la bendición llegó a todas las áreas. Tiene que haber sido algo abundante, algo que fue notorio para todo el mundo, al punto que fueron corriendo a donde estaba David para decirle que Dios estaba bendiciendo a Obed-Edom, y este tomó rápidamente la decisión de trasladar el arca. La Biblia dice que todo lo que tiene fue bendecido: familia, trabajo, finanza, carácter, hijos, tierra, cosecha, absolutamente todo. Y eso sin contar quizás las experiencias espirituales que tuvo Obed-Edom con Dios en su casa. Porque, mi amado hermano, eso es lo que hace la presencia. Desata la bendición de Dios en todo. Y aquí te voy a dar una palabra de precaución. No estoy diciendo que los problemas van a desaparecer. Estoy diciendo que usted va a ser bendecido en medio de los problemas. No estoy diciendo que usted va a hablar lenguas constantemente o estará en un estado celestial constante, o que Dios lo va a llevar a un ministerio internacional. Estoy diciendo que en el desarrollo normal de tu vida y de los propósitos de Dios para ti, usted va a ser bendecido. ¿Qué significa eso? Que usted va a gozar del favor de Dios en abundancia. Y va a llamar la atención de algunos, quizás para bien o para mal, pero va a llamar esa atención porque usted será prosperado en lo que emprenda. Es la recompensa de la presencia de Dios. Y déjeme decirle algo más: no importa cómo llegue esa presencia a su vida, lo importante es que llegue y que usted experimente lo de Dios. 3 meses bastaron para cambiar la vida y la atmósfera en casa de Obed-Edom. En otras palabras, cuando busques y cuides lo de Dios con seriedad, las cosas nunca más van a ser igual en tu vida. Te voy a poner otro ejemplo de este asunto. Cuando Josué fue a tomar la tierra prometida, Dios le dijo lo siguiente, en el versículo 5: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Esa es la promesa de victoria. Y mire que a nosotros nos gusta citar ese pasaje. Y entonces viene sobre qué se sustenta esa victoria. Dice: como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Sabe lo que significa esa expresión? Presencia de Dios.
No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe lo que significa eso? Presencia. Entonces, mira, amado hermano, usted no vive bajo los patrones del mundo. Su esfuerzo en Dios no es simplemente por recibir un salario. No, es que cuando Él te acompañe y esté sobre tu vida, todo va a ser fructificado de manera inimaginable. Mire, amado, los retos y desafíos vendrán, pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Busque del Espíritu, deje que le sorprenda. Yo espero eso para nuestra congregación y para mi vida también. Pero hay otro elemento más. Cuando tú anhelas esa presencia, tú te esfuerzas por mantenerla. Cuando tú estás en esa presencia y experimentas este tipo de relación y de bendición, tú no quieres que irte y mucho menos que falte. Ahora, yo quiero que usted piense por un momento cómo se sentiría Obed-Edom cuando llegó David a buscar el arca. El arca llevaba 3 meses y un buen día David se aparece y dice, vine a buscar el arca. Después de tener comunión con Dios, de ser bendecido, aquello que ha cambiado su vida, se va. Porque iba a ir para la ciudad más importante de Israel. Ya no estará más. Cualquiera se desanima, o como muchos ahora piensan que eso es para otro y que no hay oportunidad para ellos. Pero Obed-Edom ya sabe de primera mano qué significa la presencia. Y él no está dispuesto a rendirse tan fácilmente ni a perderla. La Biblia dice que David levantó un tabernáculo donde depositó el arca. Eso aparece allí en Primera Crónicas capítulo 15. ¿Y saben lo que hizo Obed-Edom? Se mudó prácticamente para el tabernáculo para estar cerca de la presencia. Recuerde que la presencia de Dios estaba donde estaba el arca. Y Obed-Edom y sus hijos toman la decisión de servir en el tabernáculo en lo que sea con tal de estar en la presencia de Dios. Hay un esfuerzo deliberado por permanecer en la presencia. Observe, en el tabernáculo había porteros. Usted lee en Primera de Crónicas 15, 18 y dice, y Obed-Edom y Jehiel los porteros. Habían porteros designados para el arca. Y usted lee en el versículo 24, y Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Increíble. Pero si sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Obed-Edom estaba también con sus hijos. Dice el versículo 4 y 8 del capítulo 26, y los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Josaba el segundo, Joá el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes, para el servicio, 62 de Obed-Edom. Mire el impacto que causó la presencia de Dios. Una familia entera está sirviendo a Dios en el tabernáculo que levantó David. Pero usted dice, bueno, ahí acaba todo. No, mire el ministerio de alabanza del tabernáculo. Primera de Crónicas capítulo 15, 21 dice, Matatías, Elifel, Lehú, Mignías, Obed-Edom tenían, menciona a otros y dice, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y tienes a Obed-Edom, ya no es solamente portero en un montón de cosas, sino también está en la alabanza. En Crónicas 16, 4, 5, y puso delante, David dice, y puso delante del arca de Jehová ministro de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Dice la Escritura, Asaf el primero, el segundo después de él Zacarías, Jehiel, Semarimot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-Edom, con sus salterios, con sus instrumentos de salterio y arpas. Tremendo. Era parte del grupo principal que adoraba a Dios en su presencia. Entonces, cuando usted lee eso, usted ve la diferencia.
Edom dijo que no había un precio demasiado alto si de la presencia de Dios se trataba. Él iba a estar constantemente donde Dios estuviera, aun cuando eso significara dejar su casa e ir a vivir a Jerusalén. Usted, mi amado hermano, no tiene que mudarse a ningún lugar, no tiene que tocar el arpa o ser portero en la iglesia. El Espíritu Santo de Dios mora en usted. Lo que usted tiene que hacer es esforzarse en restaurar su altar privado y comenzar a buscar al Dios de los cielos. Aproveche la ventaja que no tenía Obed-Edom del nuevo pacto. Yo quiero recordarles las palabras de Pedro en Hechos 2:38, 39, cuando la gente le pregunta lo que tienen que hacer, él dice: arrepiéntanse, bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. Y entonces dice Pedro: y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y quiero terminar este punto de anhelar la presencia recordando a David. David sabía que era la presencia de Dios, lo que era tener el Espíritu de Dios sobre su vida poderosamente. Cuando él falló con Betsabé y Urías, él declaró en el Salmo 51, su salmo de arrepentimiento, en el versículo 11 él dijo: no me eches de delante de ti, le dijo al Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía lo importante que era estar en la presencia de Dios. Mi amado hermano, espero que usted también lo sepa. Y termino en esta noche. Y no le vamos a dar muchas vueltas al asunto. Usted decide qué será en la vida. Un Saúl que pretendió vivir para Dios sin su presencia, y ya usted sabe cómo terminó. O un Obed-Edom, alguien que no se rinde y persigue la presencia donde sea. Mire, amado hermano, Cristo lo ganó absolutamente todo por usted, para nosotros. Si nosotros no lo estamos disfrutando, es a causa de nosotros mismos. Le vuelvo a recordar, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Mi recomendación en esta mañana es: deseche todo lo de Saúl y sea un Obed-Edom en esta vida. Dios te bendiga y oro por ti. Padre, en el nombre de Jesús, si hay una necesidad urgente en esta hora, es de tu presencia, de tu Espíritu, Padre. Oro por los que me ven, los que escuchan, los que leen, Padre. Todos necesitamos de tu presencia y de tu Espíritu moviéndose poderosamente en nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a buscar tu presencia y a rendirnos delante de ti. Crea el hambre que era la sed y el deseo en nuestros corazones por ti, Dios. Gracias, Padre. No tenemos otra manera más poderosa de honrar y extender tu reino que ser partícipes de tu presencia. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.